Vale. Buenos días o buenas tardes, en función de dónde estéis localizados. Vamos a empezar la sesión de hoy. La sesión de hoy es continuación del tema 6, que es el de elementos de competencia de práctica. Empezamos la semana pasada con algunos elementos de competencia y hoy tenemos que continuar con otros tantos. Muy bien. Haremos una breve introducción de los elementos de competencia que tocan para hoy. Los veremos en detalle y luego al final de la clase, si nos da tiempo, revisaremos un poco la actividad 3, que es sobre cartera de proyectos. Está muy relacionado con uno de los elementos de competencia que vamos a ver hoy. Seguimos en los elementos de competencia de práctica y hoy vamos a ver tiempo, finanzas, que es coste, y luego selección y equilibrio, que si os acordáis, este era el único elemento de competencia que solamente aplicaba para programas y carteras. Vale, empezamos con tiempo. Tiempo, bueno, em, seáis o no seáis jefes de proyecto, estaréis cansados de hacer planificaciones, actualizaciones, seguimientos de esa planificación, tanto si son actividades para vosotros mismos, aquí en el máster, en las diferentes tareas y exámenes que tenéis que preparar, sino como en vuestra carrera profesional, cualquier tipo de trabajo que tengáis que realizar. Entonces, el elemento de competencia de tiempo principalmente es que de una forma estructurada, pues identifiquéis todos esos componentes del proyecto en el tiempo. ¿Vale? Al final, si queremos demostrar como profesionales que, bueno, que cumplimos o que realizamos correctamente este elemento de competencia, pues tenemos que dar evidencia de que sabemos pues, definir, secuenciar, o sea, definir esas tareas, secuenciarlas, estimar su duración, controlarlas, hacer un seguimiento de esas tareas y bueno, que al final sabemos hacer un cronograma y sabe conocer, ¿no?, qué es la línea base, cómo hacerle seguimiento, ver si hay desviaciones o no en la planificación. Y luego también conocer que hay una línea crítica, ¿no?, de esa planificación, de ese cronograma. Que tenemos que eso es lo que más se tiene que vigilar dentro del proyecto, porque cualquier desviación podemos tener pues eso, una desviación mayor en el proyecto. Es lo que genera más impacto en el proyecto de desviación. Estos son los indicadores claves de competencia de tiempo, del elemento de competencia de tiempo. Así que es lo que hablábamos, ¿no? Que sabemos, que podemos demostrar que sabemos definir esas actividades para realizar nuestro proyecto, que podemos definir esa duración de las actividades o estimarla. Y también, bueno, sabemos realizar ese cronograma, secuenciar las actividades y ese seguimiento y control. ¿Ok? Y hacer esos ajustes necesarios si tuviésemos algún tipo de desviación. Entonces, para poder demostrar que cumplimos con este elemento de competencia, tenemos que demostrar que podemos cumplir con la mayoría de estos elementos. Vamos a verlos en detalle, ¿vale? Entonces, definir las actividades. Al final, esas actividades vienen de lo que vimos la semana pasada, que es la EDT, y de los paquetes de trabajo que hemos definido. Es decir, por ejemplo, un paquete de trabajo es eso que tenemos que realizar. Pues, por ejemplo, se me ocurre realizar un manual de mantenimiento para un sistema que tenemos que entregar. Ese podría ser un paquete de trabajo. Las actividades para ese paquete de trabajo, pues es desglosar lo que vas a hacer para poder alcanzar ese paquete de trabajo. Pues voy a hacer primero una investigación de qué son los puntos más importantes para este sistema
para el tema del mantenimiento, de su mantenimiento. Después voy a definir la estructura del documento. Luego voy a hacer la escritura de todos esos capítulos del documento. Y ya por último voy a tener una fase de revisión por otra persona que tendrá una duración X, ¿vale? Pero aquí sería simplemente definir esas actividades, esas tareas que vais a realizar para cumplir ese paquete de trabajo que habéis definido. El segundo ICC sería, pues, estimar esa duración y ese esfuerzo, es decir, bueno, pues esta actividad me va a tomar, pues, una semana, que una semana son 40 horas. Entonces, así, con todas las tareas, vais definiendo su duración. Si son tareas que solo dependen de vosotros, pues lo estimáis vosotros. Si fuesen tareas que dependen, pues, de compañeros vuestros o de otras personas relacionadas con pues, otros stakeholders del proyecto, pues si podéis conseguir que ellos participen en la creación de esa planificación o de esa duración, de esa estimación, es mucho mejor porque va a ser mucho más eficiente, mucho más exacto que si lo estimáis vosotros, una duración que no vais a realizar vosotros. Importante que podáis identificar los recursos que vais a emplear, es decir, pues si definís, yo qué sé, 5 tareas, pues decir, esta tarea la va a realizar Jaime, esta Pedro, esta María, ¿vale? Y ese sería el segundo ICC. El tercero, pues ya sería más decidir, ¿no?, cuál es la relación con el cronograma, ¿vale? Y el enfoque que vais a utilizar en la planificación. Es decir, que podáis demostrar que conocéis diferentes técnicas de planificación. Pues, por ejemplo, pues no sé, pues en función del proyecto, pues que podáis definir, bueno, pues en esta fase de proyecto necesito una estimación un poco más iterativa y en esta necesito una estimación un poco más secuencial porque al final los requisitos están claros. Entonces, pues sé bien qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las tareas, el desglose, no hay incertidumbre prácticamente. Entonces, pues va a ser una planificación un poco más lineal, bueno, más de seguimiento de una planificación. No hace falta que sea algo más iterativo, más de exploración, por ejemplo. Y luego también que sepáis bien, ¿no?, dentro de esa planificación que tenéis que realizar, pues todas las etapas que van a ser necesarias. Pues bueno, voy a necesitar una etapa de diseño en mi planificación con las diferentes tareas. Voy a necesitar una etapa de pruebas con las diferentes tareas. Y luego, pues, voy a necesitar una etapa, pues, de aceptación, de que el cliente me acepte lo que yo he validado y he diseñado, por ejemplo. Entonces tenéis que demostrar que conocéis esas tareas, esas fases, esas etapas y que sabéis aplicarlas en vuestra planificación. Y luego, bueno, también que si existe, pues, algún tipo de incertidumbre, pues que sepáis manejarlo dentro de la planificación, pues podéis poner algún tipo de holgura para manejar esas desviaciones, ¿vale? Y que sepáis explicar eso. Bueno, mira, pues en esta planificación, esta tarea específica, pues bueno, no estaba tan claro. Disculpad, voy a tener que cambiar la cámara, un segundo. Vale, espero que lo podáis ver, si no, luego veo por qué no se ve. Bueno, eso, pues que podáis identificar que si hay algún tipo de incertidumbre, pues que seáis capaces de demostrar, ¿no?,
qué bueno que podéis gestionar esa desviación. Vale, dejadme ver si consigo. Vale, es que se apagó. Vale, seguimos. El ICC4 es la parte de secuenciarlas. Entonces tenemos identificadas todas las actividades que tenemos que realizar, pero luego también es importante que sepamos decir, pues, cómo se ordenan, por así decirlo, entre unas y otras. Es decir, cuáles van primero, cuáles van después, cuáles son predecesoras, cuáles son sucesoras. Y al final, pues, bueno, si hay alguna tarea que se realiza en paralelo, pues también que sepáis explicarlo y demostrarlo. Am, Al final, esto termina siendo un cronograma y tendrás una ruta crítica, que es la ruta em, en la cual si tienes algún tipo de desviación, vas a tener automáticamente la misma desviación en la finalización del proyecto. Vale, y luego el último ya es de realización de seguimiento. ¿Vale? Hay que bueno, realizar siempre un seguimiento de la planificación, poder demostrar cómo se va controlando cada una de las actividades y bueno, también saber mostrar cuáles son vuestros sistemas de control y de seguimiento del cronograma, de la planificación. Y si tuvisteis que hacer algún tipo de ajuste porque hubo algún tipo de desviación, pues también demostrarlo. Y luego también importante, ¿no? Ir comparando lo real versus lo planificado en el plan, en el planning, en la planificación. A ver si se me cambia esto. Vale, genial. Entonces, ¿cómo definimos las actividades o cuáles son las recomendaciones para esa definición de actividades? Importante que toda tarea o toda actividad tenga un comienzo, un inicio y un fin definidos y claros. Es decir, toda tarea que se defina empieza el día tal y termina el día tal. Así que es cierto que el día exacto lo vais a saber cuando tengáis el cronograma totalmente definido, porque hay predecesoras y sucesoras en esas tareas, entonces bueno, van a impactar un poco en la fecha de inicio y de fin. Pero bueno, que al tener ese cronograma, que podáis decir, vale, pues esta tarea empieza este día, termina tal día, que es una duración de pues tanto tiempo. Importante tener en cuenta que sea una duración de una tarea, que esa duración sea razonable y que no sea muy larga, porque cuanto más larga sea esa duración, más difícil va a ser de controlar desviaciones en esa tarea. Muchas veces lo que pasa es, imagínate que tenéis una tarea que dura un mes o 2 meses. Al final, en un mes y en 2 meses puede pasar mucho tiempo. Entonces, claro, la granularidad de esas tareas a la hora de hacer el seguimiento, claro, la gente te puede ir diciendo, pues mira, llevo un 10%, un 20%, un 30% de grado de avance. Ir cumpliendo, ¿no? O ir estando alineado con lo que tienes tú planificado, pero luego al final de todo te puede decir, pues mira, es que al ser tan grande esta tarea, tenemos una desviación de un 20%, pues por esto y por esto. Y os dais cuenta al final de todo, ¿no? Entonces hay que intentar evitar eso y eso se evita dando un poquito más de granularidad a las tareas, porque así te das cuenta de las desviaciones antes, ¿vale? Si yo tengo una tarea así y la desgloso en 3 o 4 mini tareas, si veo que la primera mini tarea ya se desvía, ya sé que todo esto se va a desviar. Entonces lo identifico antes en el tiempo, esa desviación, y tengo más opciones de poner medidas para mitigar esa desviación que tenemos. Si me doy cuenta de la desviación al final de toda la tarea, después de los 2 meses, pues la desviación va a ser mucho mayor que si me entero pues a la semana de que empezamos ese bloque de la EDT. Importante para
preparar todas o definir estas actividades, tener en cuenta la EDT que hemos definido, el informe de alcance y la información histórica de otros proyectos, porque a lo mejor nos puede ayudar a hacer las estimaciones de la duración de las tareas. O incluso a incluir tareas que a lo mejor no se nos ha ocurrido. Va- Bueno, la duración de una tarea, el tiempo para completarla. Y normalmente estimamos, porque no hay otra forma más fácil o rápida o factible de definir qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, pues esas tareas que vamos a realizar en el futuro se estimarán. Sí que es cierto que las estimaciones pues, se pueden realizar de diferentes formas. Puedes hacer directamente tú pues una evaluación o con un juicio de experto, ¿no? En base a tu expertise, o pedirle a la gente que en base a su experiencia pues que estime lo que creen que les va a llevar realizar esas tareas. Podéis utilizar datos históricos de la compañía, es decir, bueno, pues en un proyecto similar, cuánto hemos tardado en realizar esta tarea. Y luego también hay softwares de simulación, ¿no? Pues en base a los datos históricos, pues que os pueden simular un poco la duración de esas tareas. Eso ya es un poco más complejo. Tienes que tener más datos de otros, bueno, de otros proyectos antiguos. Si tenéis la información, genial. Si no lo tuvieseis, pues juicio de expertos. Es decir, o lo evaluáis vosotros, lo valoráis vosotros, o pedís a alguien que lo valore. En prácticas como Agile, que son mucho más dinámicas, lo que se suele hacer para estimar son diferentes, se utilizan diferentes herramientas, pero hay una que es bastante sencilla, que es básicamente que el equipo participa en la estimación de las tareas. Entonces, claro, si tienes diferentes personas, una más con más experiencia y otra con menos, pues al final esas estimaciones se van equilibrando. Entonces, pues yo qué sé, tarea número 1, cada uno va diciendo cuánto creen que va a durar esa tarea. Y entonces, pues se elige una media, o si hay alguna desviación en las valoraciones, si alguien la valoró con mucha duración o alguien con muy poca duración, pues se elimina y se hace la media de las otras que están más en el rango. Pero bueno, al final estos son, bueno, opciones de valoración de esa duración, de esas tareas. Importante, definimos las actividades, las ordenamos, definimos su orden, estimamos su duración y luego al final realizamos el cronograma y para ejecutar el programa o el proyecto. Vamos a hacer un ejemplo de análisis de redes. A lo mejor lo habéis hecho ya en otra asignatura, pero bueno, vamos a verlo muy brevemente. Entonces, imaginaros que tenemos, pues eso, hemos definido estas 6 actividades, hemos estimado las duraciones de cada una de esta actividad y luego hemos definido pues cuál es la actividad inicial y sus relaciones, cuáles son sus predecesoras y luego cuál es la última actividad. Entonces, en base a esto, lo que se puede realizar es un gráfico, ¿vale? Entonces se puede decir, vale, la A era la predecesora de la B y la C, como vimos antes. La B y la C dan lugar a la E. Después de la B también va la D y luego cuando terminamos la D y la E ya tenemos la F. Entonces, hemos puesto aquí entre paréntesis la duración de cada una de las actividades, ¿vale? Para que sea mucho más fácil. Y luego hay una forma de estimar las holguras, ¿vale? Las holguras y los tiempos y los caminos críticos. Esto va a ser un poco más manual, pero sí que es cierto que ahora ya hay herramientas software que te lo calculan directamente. Em, Ejemplos Microsoft Project o alguna herramienta un poco más avanzada que puede ser Primavera, por ejemplo, es otra herramienta software. Vale, entonces vamos a calcular.
los tiempos tempranos los vamos a colocar en la parte superior, que básicamente, pues aquí en esta, o cogerla de ejemplo, sería de 1 a 11, porque la duración es 10. Esta pues sería 11 más 5 y así sucesivamente durante todo el proceso, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenéis de 1 a 11 y ahora estas dos empiezan en la 11, en el día 11. A este le sumamos 5, que son 16, y a este le tenemos que sumar 8, que son 19. ¿Ok? La D puede empezar ya en el día 16, es lo más temprano que puede empezar. Le sumamos 3 y son 19. Y luego la E tiene la peculiaridad de como necesita que esta y esta, la B y la C, estén terminadas para empezar, pues entonces hay que coger la que tarda, la que dura más, ¿vale? Que es la C. Entonces sería 19, el día 19, le sumamos 7, que son 26, y luego entre estas dos, pues hay que esperar a que la E termine para empezar a la F. Entonces, pues en la F se le pone la 26, más 5 son 31. Y luego haríamos la evaluación en el sentido contrario, ¿vale? De derecha a izquierda, perdón, que serían los tiempos tardíos, ¿vale? ¿Cuánto, cuánto tardaríamos en realizarlo? Entonces, bueno, empezaríamos con el 31 desde el final del proyecto, menos 5 ya son 26, y haríamos el mismo ejercicio. Estas dos, eh, el último día en el que podrían terminar es el día 26. A cada una le tenemos que restar su duración, que 26 menos 3 es 23, 26 menos 7 es 19. Entonces, entre 23 y 19, pues sería 19, ¿vale? Entonces, lo mismo. Aquí sería 11 y 14 y pondríamos el 11. Y aquí ya 11 menos 10 ya es el 1 ese con el que empezamos. Y ahora calcularíamos el camino crítico, que no sé si ya lo habéis identificado, pero bueno, que básicamente es ACEF, ¿vale? Este sería el camino crítico. Y luego las holguras libres y las totales, al final tened en cuenta que la holgura total aquí sería 3 porque tenemos una holgura entre estas dos de 3 días, porque entre 5 y entre 8 pues son 3, hay una holgura de 3 días en la B. Y luego en la D pues hay una de 7, ¿vale? Total. Que al final esta se puede desviar 7 días, si todo como máximo, antes de impactar al proyecto. ¿Ok? Vale. Importante. A la hora de realizar una planificación o de leer una planificación, tenemos que tener en cuenta que va a haber actividades y que siempre tenemos que ver, bueno, evaluar esa planificación en base a la fecha actual en la que estamos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto imaginaros que es la fecha de hoy y tendríamos pues una fecha inicial de comienzo de esta actividad y una fecha de finalización. Y bueno, si la actividad no ha terminado, pues tendremos un grado de avance, que en este caso, pues imaginaros que es un 40%. Y al final tenéis pues esta parte de aquí que sería la duración restante para terminar esta tarea. Y luego es fundamental siempre estar planificando pues lo que realmente hemos realizado, ¿no? El grado de avance frente a lo que está planificado, que normalmente se llama línea base de la planificación. Vale. El siguiente elemento de competencia que tenemos es el de finanzas. Muy bien, pues el finanzas es principalmente costes, ¿vale? Todo lo que sea gestión de costes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro aquí? Pues tenemos que saber estimar esos costes, planificar esos costes en el tiempo, importante, porque muchas veces nos quedamos solamente en estimar cuánto nos va a costar algo, pero no lo
lo colocamos en el tiempo, y luego también irlo controlando, ¿vale? Para asegurar que no nos pasamos de ese presupuesto que tenemos de coste. Y tener importante un sistema de gestión de costes para hacer ese seguimiento. Bien lo podéis hacer vosotros como jefes de proyectos o a lo mejor tenéis a alguien que os pueda ayudar en ese aspecto dentro del equipo. Eso depende mucho también de lo grande que sean los proyectos. Si son proyectos muy grandes, normalmente tienes una persona del área financiera que te ayuda a esa gestión de costes y a hacer el seguimiento y luego también a revisar el flujo de caja, perdón, del proyecto para asegurar que, bueno, que no hay ninguna desviación a lo planificado, porque al final, si son proyectos grandes, si hay desviaciones puede impactar negativamente al flujo de caja del proyecto y puede afectar a la empresa si no se planifica correctamente, pues, los fondos necesarios para el proyecto por temas de inversiones, ¿vale? Ok. Los indicadores claves de competencia son importante estimar costes, definir el presupuesto que tenemos, tener un sistema para gestionar esa parte financiera, todos esos informes, perdón, esos reportings que tenemos que realizar para hacer el seguimiento del proyecto y luego también hacer ese seguimiento. Porque al final, si tenemos algún tipo de desviación, es importante que seamos capaces de definir, pues, acciones de mitigación lo máximo que se pueda. Vale, estimar los costes del proyecto. Al final, pues es identificar, pues, por cada tarea o por cada actividad que tenéis que realizar, pues los costes que están asociados a la misma. Al final, pues bueno, si no lo tenéis claro, podéis estimarlo en base a proyectos pasados o pedir presupuesto a proveedores en función de, bueno, si tenéis una estrategia make or buy, o sea, una estrategia de comprar ese paquete de trabajo, por así decirlo, o si tenéis una estrategia de realizarlo dentro de la empresa, ¿vale? Que sería el make y el buy sería externalizarlo, por así decirlo. Luego el ICC2 sería establecer el presupuesto del proyecto. Importante, antes de empezar, que sepáis cuál es vuestro presupuesto, em, y para saber, ¿no? Cuál es lo máximo lo que podéis gastaros y a partir de eso, si tenéis alguna desviación, pues a lo mejor hay un procedimiento dentro de la empresa de pedir, ¿no? Aprobación de esas desviaciones ya a unos niveles más superiores. Y bueno, también tener claras cuáles son las contingencias, porque muchas veces en la estimación de costes, cuando hay mucho riesgo o mucha incertidumbre, lo que se hace es incluir algún tipo de contingencia, pues para que mitigue, si ese riesgo se da lugar o sucede, pues para mitigar esa desviación. ¿Vale? El tercer ICC es asegurar los fondos para el proyecto, es decir, asegurar que nuestro proyecto tiene una estrategia de financiación, que va a haber fondos, que ahí la inversión está confirmada y, y bueno, si no, pues hay que tener un periodo para obtener esa financiación. ¿Vale? Pero es importante que antes de empezar os aseguréis con vuestro sponsor o con vuestro responsable que eso está bien definido. Luego, el ICC4 es que tengáis un sistema de gestión de esos, bueno, del grado de avance en relación a costes y, bueno, que tengáis definidos los informes que vais a crear paulatinamente o periódicamente y que vais a compartir dentro del proyecto. También definir los indicadores con los que vais a medir si vais dentro o fuera de coste, si hay desviaciones o no. Y nada, esos informes que habíamos hablado. Y ya el último ICC, que es el 5, es el realizar ese seguimiento de esa planificación. Entonces,
ir controlando periódicamente, pues que las actividades, bueno, perdón, no que las actividades, que los costes están dentro de budget, que están en base a lo que habéis planificado, y si se identifica alguna desviación, es importante evaluar, analizar y ver cómo podemos implementar esas mitigaciones, ¿vale? Esos planes de mitigación. Esto es como un ejemplo más visual, es decir, que tenemos un alcance de proyecto, una EDT, definimos esas tareas y esa programación, esa planificación. En base a esa planificación, pues estimamos los costes y los colocamos en el tiempo. Y luego esto ya sería una forma de control, es decir, tenemos un presupuesto de costes que al final el presupuesto al inicio, pues gastamos poco. Luego llega un momento en el proyecto, cuando ya tenemos un grado de avance interesante en el proyecto, pues ya empezamos a acelerar ese gasto de costes, o sea, esos gastos en el proyecto. Y luego al final de todo, pues ya se vuelve a estabilizar ese gasto dentro del proyecto, esos costes del proyecto. Siempre tenemos alguna reserva para, bueno, mitigar cualquier tipo de riesgo que hayamos identificado en fase de oferta. Y este sería el coste final que planificamos y este el coste máximo objetivo del proyecto. Y esto es otra forma de visualizarlo, ¿no? Estimamos los costes de las actividades, definimos esas reservas de contingencias para las actividades, es decir, pues si hemos identificado algún tipo de riesgo, pues cuál sería esa contingencia a nivel de costes. Importante que estén alineadas con la estimación de costes de paquete de trabajo, es decir, si tienes los costes de las actividades, serían aglutinarlas para evaluar cuánto sería a nivel de costes ese paquete de trabajo en específico. Y todas estas reservas de contingencia pues se suman creando la reserva de contingencia para los paquetes de trabajo. Si hubiese algo adicional que no hayáis identificado en las reservas de las actividades, pues podéis incluirlo aquí. Luego ya tenéis una línea base de costes del proyecto, gracias a estas estimaciones anteriores. Esto ya se llamaría una reserva de gestión. Y luego ya con estos costes ya podéis realizar vuestro presupuesto, perdón, del proyecto. Y ahí ya incluís también el beneficio que va a llevarse la empresa. Y al final esto sería el precio total del contrato. Esto sería como las diferentes etapas que se tienen que ir cumpliendo para tú poder definir pues, ese coste global o el precio global, perdón, del proyecto. Entonces, así como lo hacemos con la planificación, tenemos que hacer un seguimiento de los costes del proyecto, que sean periódicos y bueno, hay que hacer esa comparación entre el budget, o sea, lo que teníamos planificado de costes y lo que nos estamos gastando realmente en el proyecto. Ok. Esto es como un ejemplo de un informe de control de costes. Tenemos el presupuesto original, tenemos las diferentes pues, actividades o tareas. Tenemos el presupuesto original, el presupuesto actualizado, es decir, si hubo algún tipo de minusvalía o de plusvalía, es decir, si hubo un cambio de alcance o una reducción de alcance, pues se puede actualizar, ¿vale? Entonces, claro, el presupuesto variaría, porque si nos quitan alcance, el presupuesto bajaría, y si nos añaden alcance, el presupuesto al final subiría. Luego tenemos el comprometido hasta la fecha, es decir, lo que nos hemos gastado hasta día de hoy. Luego el pendiente de completar, es decir, vale, pues hoy nos hemos gastado esto, pero aún nos queda tanto por gastarnos. Y luego al final el previsto, es decir, una cosa es, bueno, el previsto básicamente es yo me he gastado esto,
Esto es lo que me queda pendiente por gastar, es lo que preveo que me voy a gastar, pues la suma de esas dos es el previsto final, ¿vale? ¿Cuánto preveo yo que me voy a gastar al final del proyecto? Y aquí entra la técnica del valor ganado, que probablemente lo hayáis podido ver en otra asignatura, pero al final la técnica del gesto, bueno, pues entonces esto va a ser más fácil, porque sí que es cierto que este punto a la hora de, dice Elvira que sí que lo habéis visto, este punto a la hora de verlo la primera vez sí que es un poco, mm, no sé, un poco complejo de entender por la nomenclatura que dan, pero al final, bueno, es cogerle el truco a las definiciones y luego al final cuando te acostumbras a ver gráficos o hablar del valor ganado ya es un poco más fácil. Entonces, al final es una metodología, el tema de la gestión del valor ganado, para principalmente ver cómo vamos de plazo y coste en nuestro proyecto. Y entonces, claro, sí que es una forma muy buena para comparar ese presupuesto que teníamos desde el principio frente a lo que realmente nos estamos gastando y las previsiones que tenemos. ¿Vale? Se utiliza mucho en las empresas y bueno, aplica a todo tipo de proyectos. Sobre todo los que son muchos más grandes, sí que se hace un control mucho más exhaustivo de esto, porque al final una desviación puede tener un impacto muy, muy grande. Entonces sí que, y además en proyectos grandes tienes a una persona, a lo mejor solamente dedicada para hacer el seguimiento de esa planificación, pero aplica a todo proyecto, tanto a pequeños como a grandes proyectos. Y bueno, monitoría tres elementos, ¿vale? El coste presupuestado, que es básicamente cuánto trabajo deberíamos haber hecho según el plan, según el presupuesto autorizado. El coste real, que es cuánto te has gastado realmente hasta ese día. Y el valor ganado, que es básicamente en función del grado de avance que tú tienes en el proyecto de X tareas, es cuánto te has gastado, ¿vale? En base a ese grado de avance. El coste presupuestado es más en base a lo que tienes, en base al presupuesto. El coste real es la realidad, es decirle al financiero, ¿vale? Cuánto llevamos gastado y el valor ganado es en función del grado de avance. Ahí ya incluyes esa variable de grado de avance. Se puede mostrar, como se muestra en esta, o sea, se puede graficar de esta manera. La línea de presupuesto, que es la roja, pues esa curva de presupuesto ya la podéis definir desde el principio del proyecto porque el presupuesto está claro y además como hemos hecho un desglose de tareas, pues sabemos cuándo nos vamos a gastar el dinero, entonces podéis tener esa curva y vais a ver que va a ser una curva en forma en S. El coste de real, pues lo vais calculando en cada uno de vuestros reportings periódicos, puede ser semanal, cada 2 semanas o mensual, eso depende de cómo esté fijado dentro de la empresa el tema del reporting, pero bueno, es realmente lo que llevamos gastados, es sumar los gastos del proyecto. Y luego la del valor de ganado es ya un poco diferente, vale, es evaluar con el equipo cuál es el grado de avance de las tareas y en función de ese grado de avance, pues ahí calculamos el coste que tenemos. ¿Vale? Uy, vale, bien. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos desviaciones? Pues tenemos dos fórmulas, básicamente. La desviación en costes, que sería el valor ganado menos el coste real. La desviación en plazo, que sería el valor ganado menos el coste presupuestado. Y luego tenemos dos indicadores que son muy usados, que se llaman el CPI y el SPI. El CPI está relacionado con costes y el SPI está relacionado con planificación. Cualquiera de estos dos indicadores, si son mayor que unos, el proyecto va bien, tanto en coste como en plazo. Si son menor que uno, hay desviaciones. ¿Vale? Así como resumen. Aquí pongo un breve ejemplo.
¿vale? Entonces tenemos las actividades, la duración, el presupuesto para cada una de esas actividades y bueno, estas son las relaciones entre las actividades. Haríamos la planificación de estas actividades y a cada una de estas actividades pues le podríamos dar en base al presupuesto pues el coste que vamos a realizar o que vamos a tener o los gastos. Entonces imaginaros que el reporte es mensual, entonces pues tendréis un coste mensual que se va colocando aquí y se va sumando en función de las actividades y el coste de las actividades y luego un coste acumulado, ¿vale? Que sería el que llevaríais. El coste acumulado lo podríais graficar. Aquí está básicamente basado en el presupuesto, así que es fácil graficarlo desde el inicio hasta el final. Tiene parcialmente una forma en S. Sí que es cierto que si hiciésemos el reporting más periódicamente o si el proyecto fuese más largo, pues a lo mejor se podría ver un poco mejor esa S. Entonces lo que diríamos es, vale, ¿qué día es hoy? Pues hoy es el mes 6, es junio, imaginaros. Vale, pues ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a día de hoy? Eso es mirar cómo vamos a día de hoy. Pues en planificación deberíamos de llevar 1.100 € gastados, ¿vale? Pero la realidad siempre supera la ficción. Entonces, decimos, vale, ¿cuál es qué es lo que nos hemos gastado? Es decir, vamos al financiero y le decimos cuánto nos hemos gastado hasta el mes, hasta el día de hoy, ¿vale? Que es el mes 6, que imaginaros es junio. Pues él nos dice, vale, pues para el diseño, uy, perdón, os habéis gastado 500 €, 400 y 300 €. Entonces luego vais al equipo y le evaluáis con ellos. Bueno, ¿y cómo vamos de grado de avance en cada una de estas tareas? Pues os dicen, esta al 100%, esta al 40%, esta al 20%, esta todavía no la hemos empezado. ¿Vale? Y entonces, pues, al final, pues lo que vais a sacar son esos KPIs que habíamos definido. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis el SPI y el CPI, ¿vale? Que eran los indicadores que habíamos dicho que si eran mayor que uno, veíamos que el proyecto iba bien y si eran menor que uno, pues el proyecto no va bien. Entonces vemos que son menores que uno, entonces ya vemos ahí que hay una desviación. Luego teníamos las desviaciones en coste y desviación en presupuesto, que como veis son negativas, así que también refuerzan lo que dicen estos dos indicadores. Entonces, ¿cómo calculamos cada uno, ¿no? de estos elementos? Pues al final, si vamos para atrás, tenemos que el presupuesto es 1.100, el acumulado a día de hoy, ¿vale? Entonces, ese es uno de los datos que tenemos en cuenta, ¿vale? Y luego tenemos los 1.200, que es lo que tenemos de la suma, ¿vale? De todo esto. Perdón, del coste real, ¿vale? Perdón. Este es el coste real, este es el coste presupuestado. Entonces sería la suma de esto, el real, y luego tenemos el valor ganado, que es en base al grado de avance, que sería la suma de esto. Es decir, el grado de avance sería pues del 100%, en base al presupuesto, pues son 400 €, 40% de 600, 240 y así sucesivamente. Es decir, si tenemos un grado de avance del 40%, pues al final lo calculamos sobre el presupuesto. Y al final haríamos la suma y de esto que hemos calculado, pues ya se sacan los indicadores. Y este proyecto estaría desviado, ¿vale? El plazo y coste, entonces tendríamos que definir un plan de acción para mitigarlo. Vale, siguiente, el elemento de competencia de seleccionar, em, perdón, sí, seleccionar y equilibrar. Vale, entonces, antes de empezar a hablar del elemento de competencia, vamos a aclarar pues varias cosas, ¿vale? Entonces, es importante que tener en cuenta que nuestros proyectos y programas pues están alineados en la estrategia con la estrategia de nuestra empresa, de nuestra organización y esos objetivos que define
la organización. Entonces, esa cartera de proyectos, tener en cuenta que el elemento de competencia de seleccionar y equilibrar afecta principalmente a carteras de proyectos y a programas. Y entonces, pues bueno, es importante que ese plan estratégico esté alineado con nuestra cartera de proyectos. Entonces, pues eso, se formula la estrategia, las posibles actuaciones que se convierten en proyectos al final. Y esto es lo mismo, solo que en diagrama. La estrategia y objetivos, vemos esas oportunidades que existen y luego pues ya creamos nuestra cartera de proyecto, nuestros programas y nuestros proyectos. Esto ya lo vimos, ¿vale? Que una organización puede tener pues diferentes proyectos, carteras de proyectos, programas, etcétera, relacionados o no entre ellos. Y el elemento de competencia de seleccionar y equilibrar principalmente es que se haga una evaluación y una selección de esos proyectos que conforman nuestra cartera dentro de la empresa. Es decir, asegurar que esa cartera está alineada con la estrategia de la empresa, dar esa priorización a esos proyectos y programas y saber seleccionar esos proyectos y programas que van a conformar nuestra cartera de proyectos, programas. Esto es un proceso que tenemos que hacer de forma paulatina, de forma periódica y al final, pues bueno, tenemos que asegurarnos pues que se ajustan esas necesidades de nuestra organización. Los indicadores claves de competencia son estos 6, es decir, identificar los proyectos o programas de la cartera, analizar sus características, priorizarlos, supervisarlos para que la ejecución sea correcta. Y luego analizar, ¿no? Y predecir bueno, lo que va a pasar en el futuro con ellos y al final pues, la toma de decisiones. El primero es identificar esos proyectos o programas que van a ser parte de esa cartera, es decir, tenemos que, pues eso, capturar qué son los proyectos, cuáles están activos, cuáles están inactivos, ¿no? Identificar un poco cuáles son esos proyectos que tenemos y revisar si tiene sentido, ¿no? Mantener esos proyectos y ese inventario de proyecto. Luego el ICC2 es analizar esas características de los proyectos, es decir, ver los riesgos, los beneficios, pues cuáles son esas interfaces de los proyectos y ver, ¿no? Cuáles son importantes o no para estar incluidos en esa cartera de proyectos y cuáles son los más adecuados. Luego también es importante que sea una priorización para bueno, asegurarnos que están alineados con esa estrategia de nuestra organización. Lo que comentábamos, ¿no? El ICC3 ya es más la priorización de esos proyectos y programas en base a esos objetivos, a las prioridades de nuestra empresa. Es importante definir una serie de criterios bueno, para definir esa priorización y, y bueno, el ICC4 ya es más hacer esa supervisión, ese seguimiento de la ejecución de nuestros programas y nuestros proyectos, es decir, ver cómo van avanzando, ver su supervisión, ver que van en plazo, en coste y si hay algún tipo de desviación que se identifique, pues intentar ayudar a realizar esa mitigación de esas desviaciones. El ICC5 es analizar y predecir ese rendimiento futuro de nuestra cartera, es decir, evaluar ese valor de la cartera, la contribución a los objetivos estratégicos de la empresa y identificar esas lecciones aprendidas que vamos obteniendo con el paso de tiempo de esos proyectos y de esa gestión de cartera. Y ya el último, que es el ICC6, pues es facilitar esas decisiones de la cartera, es decir, pues seleccionar los proyectos y programas que se van a incluir en la cartera, participar en esa decisión,
dar recomendaciones a lo mejor a los directores de cuáles proyectos deberían ser seleccionados o no y comunicar pues esos resultados, ¿no?, de selección. Muchas veces lo que se hace es que se tiene un pool de potenciales proyectos y se va evaluando, ¿no?, qué proyectos son beneficiosos para la estrategia de la empresa, cuáles no, y bueno, cuáles nos interesa seguir con ellos y cuáles hay que cerrar porque no son beneficiosos para la empresa. Este es un ejemplo de un documento de descripción de la cartera estratégica de proyectos de la Universidad de Almería. Veis que tiene diferentes secciones. La primera es la definición de los recursos, luego es la tema de dotación de la financiación, el establecimiento de los criterios para evaluar los proyectos, em, bueno, los periodos de presentación de propuestas, la presentación de propuestas, cómo se realiza, la elaboración de la propuesta y la aprobación, ¿no?, y publicación de esa cartera estratégica de proyectos. Esto principalmente lo que define es cómo ellos definen e identifican los proyectos que van y programas que van a formar parte de esa cartera de proyectos. Uno de los puntos muy interesantes de este documento es los criterios de valoración, es decir, todos los proyectos en esta empresa pues son valorados, ¿vale? Entonces son valorados y en función de la puntuación que obtienen, pues son priorizados se puede decidir en base a esa evaluación si son beneficiosos o no para la empresa y si los incluyen en la cartera o no. Entonces, pues bueno, esto depende mucho de la empresa, pero bueno, en este caso en específico, pues hay pues una serie de puntos asignados al promotor del proyecto, que el promotor pues decidirá cuántos puntos le da a cada proyecto. Luego están puntos definidos o asignados al consejo de dirección, que también tienen potestad para asignar puntos. Y luego también los puntos para la oficina de proyectos de las TIC. Entonces, pues bueno, en base a el beneficio aportado se da una serie de puntos, en base al riesgo que tiene el proyecto se da una serie de puntos, conforme a la calidad también tiene, eh, pues eso, la calidad de la memoria que se presenta, pues también se le asignan una serie de puntos. Y esto simplemente para que veáis, ¿no?, cómo las empresas pues evalúan, ¿no? Tienen un tipo de criterio, puede ser este u otro, ¿vale? Dependiendo del sector en el que esté la empresa, pero tienen una serie de criterios para evaluar esos proyectos antes de que sean parte de la cartera de proyectos y para ver si realmente pues es beneficioso incluir esos proyectos o no, o dejarlos pasar, no participar en esos proyectos, por ejemplo. Y relacionado con esto es la actividad 3, la grupal, que es principalmente en relación a cartera de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que tendréis que hacer en grupo? Primero tenéis que definir o describir la cartera de proyectos en la que os vais a enfocar. Tenéis que definir los objetivos, la estrategia, las prioridades y definir 3 proyectos que que van a ser parte de esa cartera de proyectos y los tenéis que listar, ¿vale? Y luego, en base a los criterios del elemento de competencia de seleccionar y equilibrar, que es el último que hemos visto hoy, y teniendo en cuenta los ICCs que hemos visto, pues hay que analizar esos proyectos, esos 3 proyectos, y elaborar un breve informe de cada uno de ellos, ¿vale? Al final, este documento, o sea, este entregable es en PowerPoint, ¿vale? No tenéis que hacer un informe en Word ni nada por el estilo. Es una presentación PowerPoint de máximo 11 diapositivas, ¿vale? Entonces, en las instrucciones ya más detalladas de esta actividad, pues ya os dicen, bueno, pues la primera parte son 2 diapositivas. La parte esta central de analizar los proyectos son 2 diapositivas por proyecto como máximo. Y al final pues tenéis que justificar
la conveniencia de la ejecución, la prioridad que proponéis dentro de la cartera para ese proyecto, es decir, tenéis que priorizarlos y decir por qué y aplicar todos los ICCs de ese elemento de competencia. Y luego es importante realizar o establecer los criterios que vais a utilizar para la priorización, que eso depende muchísimo bueno, del sector que seleccionéis y el tipo de proyectos que seleccionéis, pero bueno, tenéis un ejemplo en el que os podéis basar, que es el que acabamos de ver. Sí que es cierto que tenéis que hacer tenéis que hacer encajar esos criterios al caso que presentéis, ¿vale? Y pues nada, tenéis que eso, definir los criterios de priorización, priorizar los proyectos en base a esos criterios y determinar, ¿no? O justificar por qué se ha aprobado que esos proyectos formen parte de la cartera. Porque se ha aprobado o no se ha aprobado que los proyectos formen parte de la cartera. Y eso una diapositiva por proyecto, ¿vale? Adicional a las que ya habéis preparado. ¿Vale? Y luego también en esa diapositiva adicional por proyecto, justificar un poco cómo contribuye a la estrategia cada uno de ellos. Y eso sería el entregable 3. Son 11 diapositivas. Intentar hacerlo en grupo, repartirasla lo mejor que podáis y luego revisarla conjuntamente para que tenga sentido todo el proyecto, todo el documento. Y nada más, eso sería el entregable 3. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues esto sería todo por hoy. Elvira no tiene preguntas, así que genial. Buena semana a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación y nada, buen comienzo de semana a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.